no, tranquilos, es como que usted tenga confianza. Dios les puede dar la victoria. Ustedes no tienen que pelear, pero salgan contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Así que cuando usted termina de leer el capítulo 20, encuentra que los judíos salieron confiados que Dios está con ellos. Y cuando se dan cuenta, Dios puso un espíritu entre ellos y ellos se mataron entre ellos mismos. Y cuando los judíos salen, encuentran un gran botín de guerra y se dan cuenta que Dios había peleado por ellos. Yo creo que es eso. Dios, cuando usted entiende la guerra espiritual, y hay momentos que toca hacer guerra espiritual, porque a veces hay momentos en que a usted se le cierran todas las puertas, todas. ¿Y qué va a hacer usted cuando se cierran las puertas? ¿Dejarlas cerradas? Porque usted entiende que usted necesita una salida. Entonces usted ora a Dios y Dios le dice: estése quieto, mira, es la guerra, yo lo voy a ayudar, pero usted sale a hacer lo que tiene que hacer. Y usted entonces se da cuenta en el camino que Dios iba delante suyo. Así que quiero decirle, hay momentos en que uno tiene que entender que hay una guerra espiritual y que Dios está con nosotros y que Dios va a ayudarnos en esa guerra espiritual. Y hay que entender eso. Estamos en medio de una guerra espiritual. Pero yo quiero ilustrar esto para hablarles hoy, esta mañana, de lo que voy a llamar la naturaleza de la guerra. Y quiero ilustrárselo en 2 de Corintios capítulo 10. Quiero que leamos otra vez. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6. Mírenla conmigo. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6. Miren lo que dice. Amén. Versículo 3 al 6 de 2 de Corintios. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Voy a leer otra vez este texto para que lo pongamos bien en la mente. Versículo 3, Pablo dice: pues aunque andamos en la carne, déjenme explicarles algo antes de leer otra vez. Pablo aquí en este título del capítulo 10 dice: Pablo defiende su ministerio. Bien saben ustedes que Pablo en Corinto especialmente tenía enemigos. Pablo dice que se han levantado grandes apóstoles. Pablo dice: os celo con celo de Dios. Pablo reclama como su paternidad espiritual con los corintios, porque ellos, en otra parte Pablo dice, eran estrechos en su corazón, no reconocían su ministerio. Y sabe, Pablo era un hombre que algunos describen que era bajito, que era calvo, que no tenía apariencia agradable, y algunos piensan que Pablo no era que sea muy simpático. Pablo dice: aunque sea tosco en las palabras, no lo soy en el conocimiento. Entonces Pablo en ese sentido se sentía, y cuando lo rechazan en la iglesia, entonces Pablo se siente ya de otra manera. Entonces Pablo aquí está defendiendo su ministerio. Y es interesante que en la defensa de su ministerio, y debe saber usted que cuando usted tiene oposición, usted tiene una guerra espiritual. Cuando hay una oposición, usted tiene que ganarse eso en el espíritu, no en la carne. Usted tiene que saber eso.
porque a veces cuando tenemos un enemigo, cuando alguien nos hace el feo, nosotros decidimos pelear contra ese alguien y nos vamos contra ese alguien, pero no decimos, venga, acuérdese que la Biblia dice que no tenemos luchas contra sangre y carne, que tenemos que hablar de eso más adelante. Pero Pablo dice acá, entonces Pablo al defender su ministerio nos revela a nosotros cómo es el asunto de la guerra espiritual, que es lo que quiero que leamos otra vez, versículo 3. Pablo dice entonces, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora quiero que comentemos estos textos que hemos leído. Primero, Pablo dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces, primero, nosotros andamos en la carne, nuestro cuerpo carnal, nuestra naturaleza. Todavía no estamos en el cielo, todavía estamos sujetos a la carne, a la tentación, ¿cierto? A la debilidad. Usted mira, por ejemplo, que el profeta Elías había destruido los profetas de Baal y los profetas de Acera, y cuando fue amenazado por Jezabel, se escondió y quería morirse. Entró en una depresión profunda y quería morirse. Entonces Dios se le aparece a Elías y le dice, ¿qué haces tú aquí, Elías? Y él dice, Señor, solo yo he quedado, me buscan para matarme. Y entonces, Señor, vine aquí porque quiero morir. Había ganado una victoria con 850 profetas de Baal. Y además de ganarse esa batalla, la mentalidad del pueblo, de toda la nación que estaba atrás de Baal, tenía que ganársela. Así que la guerra era fuerte. Pero Elías habiendo tenido la victoria, entró en una depresión. Y a veces nos pasa eso. Tenemos una victoria y después tenemos una derrota, una depresión. ¿Por qué? Porque andamos en la carne. Entonces nos frustramos, nos deprimimos y empezamos a tener una cantidad de cosas en nosotros. Pablo dice, andamos en la carne, que es nuestra naturaleza. Pero hay que aclararlo aquí. Andando en la carne, no militamos en la carne, sino militamos en el Espíritu. Entonces, por eso Pablo dice aquí, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino que militamos, escuche, militamos en el Espíritu. Porque entonces él dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué significa la palabra milicia? Pues viene de militar. Militar significa que usted milita en un ejército, que usted defiende la nación, que usted pertenece a ese ejército. Entonces, cuando decimos que militamos en el Espíritu, significa que usted, cristiano, está siendo llamado a ser un soldado de Jesús en el Espíritu, a militar en el Espíritu, a pertenecer, a defender el Espíritu. Y eso requiere disciplina y requiere conocimiento del enemigo. Entonces, la primera cosa que tenemos que analizar aquí es que nosotros, usted y yo, no andamos en la carne, y que usted y yo militamos en el Espíritu. Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son en el Espíritu. Y vamos a mirar aquí esas armas aquí en segunda de Corintios. Pero quiero gastar un poquito más de tiempo aquí en esto. No es que nosotros, mire, y como andamos en la carne y militamos en el Espíritu, a veces revolvemos las cosas. Yo recuerdo el otro día que yo estaba siendo nuevo de pastor,
fui a ser pastor en Fusagasugá. Entonces la persona que yo reemplacé, esa persona no quería salir de la iglesia. Entonces yo apenas tenía, creo que debería tener unos 22 años, cuando fui a ser pastor en la ciudad de Fusagasugá. Era una iglesia establecida, vieja, que los pastores fueron misioneros. Y yo tenía 22 años, los contextualizo, yo no tenía barba, tampoco tengo todavía. Yo ha sido un camello para que salga, ya me consolé. Y entonces la persona que yo reemplacé empezó a decir: mire por quién me cambiaron. Decirle a la iglesia: mire por quién me cambiaron, dijo. Y él dijo que yo era un niño, pero lo dijo con otras palabras. Dijo: mire ese niño que trajeron aquí, ni siquiera conoce la Biblia. Lo más grave es que era verdad. Pero yo ahorita lo digo, ¿no? Allá yo tenía que ser como fuerte, ¿sí? Pero era verdad. Pero él estaba usando eso para mal mío. Entonces yo llegué a la iglesia a ser pastor, y cuando encontré el ambiente de resistencia y la gente empezó a decir: es que mire, usted es un niño y usted no conoce la Biblia. Entonces alguien me dijo: es que él nos dijo a usted. Y yo les dije: bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pero yo tenía ambiente, entonces yo vine a Bogotá y hablé con el pastor y le dije: vea, pastor, están diciendo esto y esto, yo quiero tener un careo con ese hombre, a ver por qué habla eso. Y fuimos a hacer un careo. Entonces me acuerdo que fue un pastor de aquí, fueron 2 pastores de Bogotá a Fusagasugá, y fue la persona que yo reemplacé. Y resulta que él empezó a decir en el careo: yo fui criado a los pies del pastor Adelmo Chávez. Empezó a sacar todas sus credenciales y sus diplomas y todo, y yo no tenía nada de diplomas. Y entonces a mí el único camino que me quedó fue decir: bueno, usted fue criado a los pies de todos esos pastores y yo a los pies de Jesucristo. Y saqué pecho. Pero cuando yo dije eso, el Espíritu me reprendió. Yo sentí que hice mal. Y yo dije: no, ¿sabe qué? Perdóneme. No. ¿Sabe qué? Dije yo. Dije: no, perdóneme, no voy a, no. Yo me di cuenta que yo la estaba embarrando pidiendo careos y diciendo que yo había sido criado a los pies de Jesús, o sea, sacando pecho. No, yo dije: no, esto está mal. Entonces yo dije: no, perdóneme, yo ya no quiero hacer este careo, perdóneme, yo no hallaba a dónde meterme. Y cesó ahí. Dije: no voy a pelear más, Señor. El pastor me leyó un texto que dice: he aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque el adversario me forme proceso. Y entonces yo leí el texto en Job y dije: Dios, perdóname, yo soy un bruto. Yo no sabía qué hacer, pero bueno, ya había pasado. Porque ¿sabe qué estaba pasando? Que yo estaba militando en la carne, pero era en el Espíritu. Y en el Espíritu yo tenía más bien que callarme y poner la mejilla y esperar que la gloria de Dios fluyera y testificara por mí. Y así pasó. Dios ha testificado por mí todo el tiempo. Entonces uno tiene que entender el origen de su milicia. Usted sale a la calle, usted llega a la casa ahora y usted puede encontrar problemas, pero ¿cómo usted va a batallar? ¿Cómo? ¿En la carne? ¿Cómo? Claro, déjeme decir que cuando usted milita en el Espíritu, implica que usted vive en el Espíritu. Porque mire, la palabra andar significa la vida suya. Entonces, cuando usted anda, cuando usted milita en el Espíritu, usted tiene que andar en el Espíritu. Esto es que usted ora, que usted busca a Dios. Esto es que usted tiene comunión con Dios para que usted entienda las cosas. ¿Sí?
Ahora, déjeme decir esto. Segundo, las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, mis armas con que yo me voy a defender no son carnales. Por favor, ciérrame la puerta, hermano. Entonces, las armas no son carnales, sino son espirituales. Entonces, ¿cómo son mis peleas? Pregunta. Pues son en el espíritu. Si usted es un hombre cristiano, ¿usted cómo se va a enfrentar a Satanás? Usted sabe que hay un ambiente espiritual. Usted sabe lo que hay. Entonces, ¿usted cómo se va a enfrentar? Ahora, miremos nuestras armas. Aquí por lo menos hay 5 armas o 5 cosas contra las que tenemos que pelear. Primera, aquí dice que las armas, nuestras armas son poderosas en Dios. Número 1, nuestras armas son poderosas en Dios. Y creo que cuando dice la Biblia que en Dios, me está diciendo a mí que no voy a perder. Porque yo puedo usar armas. Ayer mostraron un video, salió un video por las redes, que por el asunto político, 2 simpatizantes de un partido político puñalearon a otro. Pero ¿sabe qué hace eso? ¿Qué genera eso? Más odio. Porque entonces los otros empiezan a defenderse y odio por ideología. Ahora, así no es nuestra guerra, sino que yo estaba pensando en nuestro Señor Jesucristo cuando Él está peleando esas batallas. Acuérdense que el Señor Jesús le dijo a Herodes: id y decid a aquella zorra. Acuérdese eso. Jesús nuestro Señor se paró a decir que Herodes era una zorra. Yo creo que algunos dijeron: y Jesús metiéndose en política, y Jesús, ¿por qué trata mal al gobernante? Pero Herodes era una zorra. ¿Y sabe qué? Pero cuando le dicen a Jesús: mira, tienes que pagar impuesto, Él dice: los hijos no tienen que pagar impuesto, pero para no ofenderles, vaya y saque un pescado y pague, y dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Está peleando con armas espirituales, no está usando armas carnales, sino está usando armas espirituales. Pero cuando vienen a prenderlo, a capturarlo, Él dice: ¿a quién buscáis? Si me necesitan a mí, yo soy, dice. Y ellos se asustan, pues estaban esperando encontrar a un Jesús con resistencia y saliendo corriendo. Pero cuando sale él al encuentro y le dice: ¿a quién buscan? Y dicen: a Jesús Nazareno. Y él dice: yo soy. Y dice: si me buscan a mí, dejen ir a estos. Él está peleando con armas espirituales poderosas en Dios. Ahora, cuando Jesús está frente a Pilato, Pilato le dice: defiéndete, dígame, mira lo que te acusan, ¿tú qué dices? Y él estaba callado. Y le dice: venga, ¿no sabes que tengo poder para soltarte y para apresarte? Y él le dice: no, ningún poder tendrías contra mí si no te fuera dado del cielo. Es decir, él le dice: no, Pilato, tú no mandas, tú piensas que mandas, pero tú no mandas. Aquí el que manda es Dios Todopoderoso, porque entiendo la soberanía de Dios, armas poderosas en Dios. Entonces Jesús muere, y cuando Él muere, el primero que recibe el efecto es el soldado romano que dice: verdaderamente este era hijo de Dios. Verdaderamente. Y pasa lo que sucede. Después que Jesús muere, entonces el Espíritu Santo se manifiesta y una gran multitud de personas se convierte a Cristo por el poder del Espíritu. Armas espirituales. ¿Cómo es que nos ganamos la guerra aquí nosotros? Y déjeme decir esto: aquí tenemos que ser cuidadosos en el tema político. Y cuidadosos en buen sentido, ¿no? Porque
nosotros no somos políticos, nosotros somos cristianos. Y algunas personas pretenden que nosotros no digamos nada del tema político. Y ellos sí, que ellos sí pueden decir, y nosotros no. Y que nosotros somos malos si decimos algo. Y algunos nos etiquetan a que si votamos por uno, entonces somos uribistas o somos no sé qué. Falso. Lo cual nosotros sí, escuche, somos cristianos y votamos por una persona que pensemos que nos conviene. Que sea provida, que defienda la vida, la libertad, la paz y esas cosas. Porque yo creo eso, es lo que la Biblia me enseña. Entonces, pero mis armas no van a ser carnales. Yo no me voy a poner a pelear ni a maldecir a nadie. No, esas no son mis armas poderosas en Dios, sino que la verdad tiene poder, sino que el amor tiene poder, que son las armas espirituales. ¿Sí está claro? Bueno, espero. Segundo, dice aquí que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escúcheme esto, fortalezas. Hay en el corazón del hombre fortalezas. Y hay en el corazón del hombre, el corazón del hombre está lleno de fortalezas contra Dios. Acuérdense que hay un texto que dice que Pablo dice que Satanás ha puesto un velo en el corazón de los hombres, en la mente de los hombres, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Un velo. ¿Qué es ese velo? Fortalezas. ¿Y qué son esas fortalezas? Yo digo, voy a tratar de describir que las fortalezas en el corazón del hombre se dan por experiencias negativas. Mire, a veces hay gente que le gusta tomar el lado contrario, el lado de la disensión y de la pelea. Voy a buscar el lado contrario. Y no tienen argumento ni razón. Pero generalmente, escuché a un predicador hace muchos años decir que el otro día le habló a un hombre de Cristo y él le dijo: yo soy ateo. Entonces él, era un psicólogo cristiano, le dijo que lo abrazó y le dijo venga, y empezó a hablar con él. Y entonces él le dijo: yo tuve una mala experiencia con mi padre. Un día le pedí que me trajera, me pidió mi padre que le trajera un hombre solo, y yo no sabía que era un hombre solo, entonces yo le traje un alicate. Dice, y cuando me dio el alicate, lo cogió y me dio por la cabeza y me reventó me reventó la cabeza. Dijo, y desde ahí odié a mi padre, y yo por eso no creo en Dios. Dios no puede existir, porque si Dios existiera, mi padre nunca había hecho eso conmigo. Entonces el predicador nos decía que su ateísmo estaba basado exclusivamente en el odio, en el rechazo a una experiencia familiar, paternal, no sana. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos aquí que muchas experiencias, fortalezas, muchas experiencias negativas crean fortalezas de odio, de resistencia a Dios y a la verdad. Escúcheme eso. Muchas experiencias negativas. Y hay familias y casas. Yo supe del caso de una familia que su padre había tenido relaciones sexuales con 3 de sus hijas. Y la mamá tapó eso todo el tiempo. Pero sus hijas odiaban y tenían amarguras. Esas fortalezas que se crean en el corazón, porque esas niñas piensan que eso es normal. Y como lo tapan y se callan y nadie dice nada, entonces pareciera que es normal. Entonces, cuando Pablo dice aquí, derribando que esas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quiero yo decir a usted que
en la guerra espiritual, todo lo que hay en el corazón puede derribarse. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús habló con la mujer samaritana? Ella tenía fortalezas en su corazón. Entonces cuando el Señor Jesús le dice, ve, llama a tu marido, ella dice, no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y entonces, ¿qué hace? Le descubre el corazón. A veces usted y yo necesitamos aprender como esas técnicas, como no ponernos a pelear con la gente, sino a ir al corazón, allá a lo profundo del corazón. Y entonces cuando vamos al corazón empezamos a derribar, a quitar, escuche, las fortalezas que hay en el corazón del hombre, empezamos a destruirlas. Pero quiero que sepan ustedes que Satanás ha levantado fortalezas en el corazón de los hombres, por odio, por prácticas, por conocimiento, por muchas cosas. Pero tercero, dice aquí que, dice el versículo 5, derribando argumentos. Esa es la otra parte. Es que aquí me parece que la predicación del evangelio que usted tiene que tener tiene que ser clara, porque usted tiene que derribar argumentos. ¿Eso qué significa? Hay cosas mentales también en el corazón del hombre. Argumentos mentales, escúcheme, sin fundamento. Argumentos. Yo digo que sobre todo es el amor a Dios, pero escúcheme, derribando argumentos. Y número 4, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora aquí la soberbia, el orgullo, hace a veces que la gente se oponga solo por orgullo. Así que aquí nosotros tenemos que tener una lucha contra el orgullo de las personas. Mire, Saulo de Tarso pensaba que rendía servicio a Dios. Saulo de Tarso pensaba que los cristianos estaban mal, y entonces él pidió permiso para perseguirlos y matarlos. Pero ¿sabe? Saulo era un hombre orgulloso. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Espíritu? Entonces dice la Biblia que apareció una luz fuerte y Pablo cayó y quedó ciego. Entonces el orgulloso dependía después que otro lo llevara de la mano, y entonces Saulo empezó a ser llevado, y entonces el orgullo quedó en el piso. Dios humilló el orgullo, y quiero que sepa usted eso. Mucha gente a la cual nosotros nos enfrentamos es solamente orgullosa, orgullosa de su religión, orgullosa de lo que no tiene. A veces somos orgullosos de lo que no tenemos, ¿sí? A veces decimos, no, yo no necesito nada, y la verdad necesito todo. Pero solo es orgullo. Y número 5, dice aquí, perdón, se me olvida esto. Sí, número 5. Miren este versículo. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Escúcheme bien, pensamientos también. Mire, una de las cosas que la Biblia dice es que usted, cristiano, nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que sus pensamientos tienen que estar sujetos al Espíritu. O si no, entonces usted va a entrar en lo demás. Escúcheme eso. Cada día usted debe leer su Biblia, porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo es que la tenemos? Cuando usted tiene los pensamientos de Dios en sus pensamientos.
Entonces los pensamientos de Dios empiezan a ser parte de usted y usted piensa entonces lo que la Biblia dice. Pero número 6, mire lo que dice Pablo. Entonces la guerra, perdónenme, es en el campo de la mente, aquí en la cabeza. Yo oro porque hay cosas espirituales, hay demonios que se manifiestan, pero hay cosas también acá en la mente, en el campo de la mente. Recuerdo que un día iba en un bus y empecé a hablarle a un hombre de Cristo y me salió que era ateo y había estado por allá en Rusia. Usted sabe, cuando yo fui pastor en Fusagasugá, esas zonas, para Biotá y esas zonas, ahí usted encuentra muchachos que han ido a Rusia, que han ido a Cuba a estudiar, porque ahí los entrenan. Y entonces uno de esos me dijo que él era ateo, que no creía en Dios, y empezó a hablarme y hábleme, y eso, la verdad, yo no sabía cómo entrarle. Y entonces le dije, bueno, venga, íbamos en una flota. Le dije, si en este momentico se estrellara esta flota, ¿usted qué haría? Y me dijo, no, ahí sí me da pena, pero yo ahí sí digo, Dios, ayúdame. Entonces cuando él me dice así, yo le digo, entonces usted sí tiene a Dios en el fondo. Porque si yo no tenía más que decirle, me tocó asustarlo con esa. Pero él, entonces me abrió el corazón. Me abrió el corazón. Pero quiero decirle esto también. El otro día estuve en el Perú. Fui a una iglesia a predicar y encontré donde me hospedé. Me di cuenta que el ambiente era muy feo. Acuérdense que hay un texto que dice que cuando usted se quede en una casa, mire si es una casa de paz. Y yo encontré que el ambiente era fuerte, pesado. El televisor lo prendían a las 6 de la mañana y lo apagaban por ahí a las 11 de la noche. Así que todo el día era televisión y esos niños, y yo miraba ese ambiente, no había un ambiente. Entonces nos invitaron a una cena y era las 6, no, era las 7, pero yo estaba listo desde las 6. Entonces fui, me hice en la sala porque ellos eran los que me iban a llevar y no, nada. Entonces cuando ya eran las 7, las 7:30, y de pronto yo me di cuenta que la pareja salieron y la mujer salió corriendo y ya la vi con los ojos llorosos y la persona me dijo, el esposo me dijo, ya vengo, y fue como a la media hora llegaron ya con los ojos secos y todo. Por allá fue y la negoció y le dijo, mi amor, yo te quiero, el pastor está con nosotros, qué pena, no. Y bueno, llegaron y listo, se arreglaron y nos fuimos para la cena. Cuando estábamos en la cena, ella me dijo, necesito una consejería. Pero ella no me dijo así, ella me dijo, necesito una consejería. ¿Sí tiene tiempo o no? Me dijo. Entonces cuando me dijo así, yo levanté las manos y le dije, sí, claro. Y resulta que ella, hicimos la cena, terminamos la cena y llegamos a la casa como a las 11 de la noche, 10, 11 de la noche. Y entonces les dije, bueno, charlemos. Empezamos a charlar. Y resulta que esta parejita estaba que se separaban. Se la mantenían peleando, tenían 2 hijos y se la pasaban peleando y empezaron a abrirme el corazón y ella empezó a acusarlo a él y él a ella. Y bueno, usted sabe, como siempre, los otros hombres somos los de menos problemas, usted sabe. Y empezaba a acusar a ese hombre y ese hombre. Y entonces yo empecé a sacar mis armas. Mire, pero perdone, mire, pero aguante, mire, pero todo. Y no, nada, funcionaba. Y ya eran las 3 de la mañana. Imagínense, 12, 1, 2, 3. Y era una pelea y ya eran las 2, 3 de la mañana. Yo ya estaba... Y yo dije, ¿qué hago aquí? Yo decía, ¿y ahora qué hago aquí? Y entonces se me ocurrió una idea. Les dije, bueno, vamos a orar. Ya no tengo nada más que hacer, oremos. Y empecé a orar por ellos.
Entonces, orando por ellos, le dije, sentí en mi corazón que el esposo debía salir, que ella tenía mucho resentimiento en su corazón. Entonces le dije, hermano, hágame el favor, váyase para el otro cuarto y déjeme aquí con su esposa solo. Y se fue al cuarto. Le dije a ella, ábrame su corazón, confiese lo que tenga que confesar. Y ella se puso a llorar. Me dijo que ella tenía en su corazón, resulta que ella fue plantada en la iglesia. O sea, ella fue a casarse con un líder y el líder no fue y la plantó con vestido y todo. Y ella se pegó una frustrada y lloraba y lloraba. Y yo le dije, pero ¿cuánto hace que eres casada? No, hace 6 años. Y tenemos este niño de 7 años, tengo un niño de 6 años. Dice ella, pero es que a mí no se me quita ese hombre de la cabeza, el primero. Y entonces yo empecé a orar por ella, le dije, tiene que confesar eso. Y cuando ella empezó a confesar y a orar a Dios y a sacar eso del corazón, ella empezó a vomitarse. Permítanme decirles, pero el ambiente que yo vi fue muy fuerte. Ella empezó a vomitarse y también le dio diarrea. Eso era como una bomba en el estómago, así que ustedes se imaginarán el olor. Y resulta que ya había pasado un tiempo, ella cayó al piso y era fuerte. Entonces yo llamé al esposo, venga, ayúdeme a limpiar esta vaina. Y el esposo vino a limpiar y bueno, esa noche esa mujer recibió libertad en su corazón. Soltó. Me acosté a dormir como a las 4 de la mañana. Pero a las 7 de la mañana tenía un tinto en mi cuarto. Yo estuve hospedado con ellos 5 días, pero de esos 5 días ninguno me dieron un tinto. Solo el último día. Lástima no hubiera sido el primero, ¿no? Imagínense. ¿Y sabe qué? Estaban todos mansitos, me llevaron a pasear, me llevaron a conocer el Callao, al Perú, es muy bonito Perú. Me llevaron a almorzar, me regalaron como $500. En ese tiempo valía más que ahora. Bueno, yo no sé. Pero ¿sabe qué les quiero decir? No importan los $500, no importa el almuerzo, importa que usted tiene que entender la guerra espiritual. Hay momentos en que yo tengo que usar argumentos, derribar pensamientos, derribar fortalezas, pero hay momentos que yo necesito acudir a la oración, a Dios, porque hay cosas en el corazón del hombre. No piense que no, escúcheme. Usted ve sus hijos y usted sabe cómo son ellos. Usted ve su familia y usted sabe, y usted empieza a enfocar y a decir, ¿esto qué pasa aquí? Pero déjeme hablar del sexto punto. Pablo dice, estando prontos para castigar toda desobediencia. Escuche esto. Pablo dice que usted debe estar listo a castigar toda desobediencia. Pero ¿sabe cómo? Dice, cuando su obediencia sea perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que su autoridad, escúcheme papá, su autoridad de papá es dada cuando su sujeción está en línea con Dios. Dice, estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es decir, yo puedo, y sabe, los demonios saben quién tiene una obediencia perfecta, quién está bajo el Espíritu, sabe, los demonios saben. Ahora,
en la casa a uno los hijos le conocen su autoridad. ¿Y usted cómo castiga si usted no es ejemplo de obediencia perfecta? ¿Cómo? No hay un corte. ¿Sí me explico? Hay un corte. Así que escúcheme, papás. Deberíamos de hacer una reunión de varones para hablar de eso. Pero escúcheme, papás, varones. Ustedes son los primeros que deben ir a la iglesia. Ustedes son los primeros que deben orar, que deben leer la Biblia, que deben dar a Dios ejemplo ustedes. Y ahí sí pueden castigar. Pero si usted es el más demorado, si usted prefiere el partido antes de que ir a la iglesia y no sé qué, entonces caímos, perdimos. Amén. ¿Qué dicen varones? ¿Amén o no? A ver, las mujeres no, los hombres ¿qué? Ah, bueno, amén. No es que nos toca así, hermanos. Es la obediencia, escuche, ¿cómo castigo la desobediencia? Cuando yo soy obediente. Y esa es parte de la guerra espiritual. Mire, son ejercicios mentales. Es argumentos. ¿Yo cómo derribo argumentos? Pues con argumento. A veces no sabemos argumentar. A veces somos solo caprichosos y tercos y no sabemos. Pero mi obediencia, mi ejemplo es muy necesario en esto. Así que, mis hermanos, después seguimos hablando de guerra espiritual y que Dios nos ayude. Amén, amén. No se lo olviden, nos toca, a veces tenemos que orar. La experiencia que les cuento del Perú para mí fue una bendición, porque esa parejita eran pastores de las asambleas de Dios. Y yo vi cómo la gracia de Dios podía traer bendición a una familia. Póngase de pies, por favor.